Recibimos con gran placer en Con Punto y Coma al doctor Antonio Contreras Berroa, un fiel colaborador de Con Punto y Coma, donde vienen a conversar aquellos que verdaderamente tienen algo que decir. Doctor Contreras, bienvenido al programa. ¿Cómo se siente? ¿Qué hay de nuevo? Gracias, Trifolio. Estamos muy bien, con un poquito de una temperatura agradable, si se puede decir, típico de nuestro país. Doctor, realmente, ¿qué es lo que es un pie atlético? ¿Cómo se define realmente esa patología? Más que un pie atlético, tú te refieres a la úlcera de extremidades inferiores. Okay. Úlcera de extremidades inferiores, que inclusive nosotros escribimos un trabajo, un libro sobre úlcera de extremidades inferiores que puede ser causada por diferentes causas. Una de las principales causas que nosotros tenemos aquí en el país es la úlcera de pie diabético, que es muy frecuente en los pacientes que cursan con esta enfermedad, la diabetes, pacientes que tienen más de 10 años con la diabetes, tienden a padecer de úlcera del pie diabético. Otra de las causas es la que es producida por la insuficiencia vascular, ya sea una insuficiencia venosa o ya sea una insuficiencia arterial. Son las dos principales causas que se puede producir la úlcera de extremidades inferiores. ¿Y cómo se manifiesta esta patología a los humanos? ¿Cómo uno se da cuenta de que realmente está padeciendo de esta situación? La úlcera es la pérdida de la continuidad de la piel. Es una lesioncita que se le produce en las extremidades inferiores del individuo, ya sea del hombre o de la mujer, ya sea por un calzado, ya sea porque se produjo un trauma, pero que existe las precondiciones en el paciente. Por ejemplo, en el paciente diabético, le sucede esto porque él pierde la sensibilidad. No hay una inervación suficiente y el zapato le roza en el pie o choca con el mueble y él no siente ese trauma porque ha perdido la sensibilidad. Entonces pierde la piel y a esa piel se le agrega, a esa pérdida de la continuidad de la piel se le agrega un microorganismo. Puede ser un virus, puede ser un hongo, puede ser una bacteria y entonces se produce una lesión, una ulcerita. Lo que nosotros llamamos en el campo, en tu campo, en Salcedo y allá en Yamasá, lo botamos, un rámpano, Okay. un asito en la extremidad inferior. Esto, como el paciente diabético principalmente y el paciente que tiene insuficiencia vascular, por el mismo hecho de tener insuficiencia vascular, no percibe la molestia, no percibe el dolor y se descuida y termina en unas lesiones mucho más amplias como la que ustedes ven, la que ustedes están viendo ahí en pantalla. Doctor, pero realmente llega a un extremo de que quede el hueso a simple vista, se puede percibir, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento que se da? ¿Cómo comienza el tratamiento realmente, doctor Contreras? Sí, Trifolio, lo que tú estás planteando, hay una clasificación, la clasificación de Water, es una clasificación que va desde 0 hasta 5, que inclusive puede haber pérdida del hueso, llega hasta el hueso, produciendo una infección a nivel del hueso si el paciente se descuida. Aquí nosotros, en los hospitales nuestros, estamos viendo eso todos los días, porque el paciente a veces se descuida y mucho más en la situación en que está viviendo la República Dominicana, que está viviendo el mundo, porque los pacientes que acostumbraban a ir, por ejemplo, al diabético, al Morgan, al mucoso cuello, a hacerse la cura periódicamente, 1 o 2 veces a la semana, ahora con la pandemia del COVID no están yendo y no se están haciendo el tratamiento adecuado, la cura adecuada, lo están haciendo tratamiento, como dicen en mi campo, lo que coja mi bon en su casa. Entonces, pero eso es peligroso, doctor, ¿no?
Traer consecuencias fatales podría traer. Eso contribuye a que la persona se complique y pueda llegar a la consulta, a la emergencia, y haya que hacerle una amputación. La mayoría de estos pacientes, un 15, un 20% de estos pacientes que están llegando a la consulta de los hospitales, hay que llevarlo inmediatamente al quirófano porque hay que amputarle las extremidades inferiores, lamentablemente. Doctor, perdóneme, vamos a ser un poco más didáctico para que los amigos y las amigas interesadas, ¿verdad?, en este tema tengan una visión más completa. Un paciente llega allá a su clínica con una úlcera en una extremidad inferior, por ejemplo. Se le observa el hueso. ¿Qué es lo primero que usted recomienda? Lo primero que nosotros hacemos es, le hacemos la evaluación al paciente. Y entonces hacemos dos cosas. Hacemos un cultivo de esa lesión y le mandamos a hacer al paciente un Doppler para ver cómo están los compromisos vasculares. Y también, dependiendo del compromiso que haya de ese paciente, entonces le enviamos a hacer una radiografía para ver el compromiso que tiene ese paciente a nivel de esa extremidad. Ok, entonces, ¿cuándo comienza real y efectivamente la aplicación del ozono en este proceso? Entonces, dependiendo de las condiciones, inmediatamente tenemos esos resultados, iniciamos el tratamiento con ozono. Mira, Trifolio, la mayoría de los pacientes que a veces vienen de hospitales, de Morgan, de mucoso cuello, y fundamentalmente de los hospitales que tienen que ver con diabetes, es decir, el Instituto Dominicano, uno de los mejores de América Latina que tiene República Dominicana, cuando llegan aquí, son pacientes que vienen referidos porque le van a amputar las extremidades inferiores. Cuando nosotros iniciamos el tratamiento, nosotros, en la mayoría de los casos, y ahí en uno de los trabajos que nosotros hicimos, estas investigaciones, aquí un número importante de casos, y lo manifestamos aquí, le hemos salvado, hemos evitado el procedimiento quirúrgico. Doctor, ¿se pasa la úlcera de un pie al otro necesariamente? No hay posibilidades de que el paciente pueda transferir la úlcera de una extremidad a otra, porque tienen que tener las mismas condiciones, porque vienen pacientes con úlcera en los dos pies, pero no queda dicho que fue de un pie que se pasó para otro, sino que existen las mismas condiciones y el paciente entonces se le produce la úlcera del pie derecho y se va al pie izquierdo. Doctor Contreras, finalmente, ¿cómo se aplica el ozono en este tipo de paciente, en este tipo de situación? Este es un tratamiento sencillo, Trifolio, es un tratamiento ambulatorio, no produce efectos secundarios que comprometan la vida del paciente. Nosotros abordamos al paciente con una bolsa, le introducimos la pierna en una bolsa de ozono por 10 minutos con una máquina encendida, 10 minutos, y luego dejamos ese paciente con 20 minutos con esa bolsa. Previamente nosotros se lava esa úlcera permanentemente, dependiendo las condiciones del paciente. Tenemos unas máquinas especiales donde introducimos esa pierna para eliminar todas las células muertas sin tener que utilizar el bituril, porque uno de los problemas que tienen estos pacientes cuando se curan es la utilización de bituril. Con el bituril se eliminan las células muertas, pero también se van células vivas. Con la máquina que nosotros tenemos solamente se van las células muertas. Bueno, dije que íbamos a terminar, pero el tema es sumamente fascinante, doctor Antonio Contreras. En realidad, me veo obligado a preguntar lo siguiente por un asunto de mucha costumbre en los pacientes que sufren de esta patología. ¿Es recomendable eso de estarse untando cremas, untándose algunos productos, a veces automedicados? Que un paciente haga esto, ¿no es peligroso, doctor? Mira, uno de los problemas que tiene República Dominicana, no solamente Trifolio en lo que tiene que ver con pacientes con pie diabético, pacientes con úlceras, sino en sentido general, la automedicación. Y
que en cualquier lugar del país, aquí en cualquier callejón, hay una farmacia que vende medicamentos. Todo esto va a contribuir a que se complique esa úlcera. Cuando el paciente inicia a utilizar ungüento, inclusive utilizar los antibióticos, en vez de tomarse un cloranfenicol, ellos abren la capsulita de cloranfenicol y se la introduce en la úlcera. Con eso lo que están haciendo es agudizar su situación de salud, complicar la situación de la úlcera. Doctor, usted sigue trabajando normalmente a pesar de la pandemia, ¿verdad?, del coronavirus en la República Dominicana. Por favor, ¿cuáles días? ¿Dónde conseguirle realmente? Nosotros seguimos todos los días, de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estamos en la Independencia 603 en Gascue y pueden inclusive llamarme a mi celular 809-258-4744. Muchísimas gracias, doctor Antonio Contreras, por estar con nosotros, como siempre, con sus orientaciones sumamente positivas para todo el teleauditorio de Con Punto y Coma. Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma, manténganse frente a sus televisores porque en breve lo continuamos.